nombre es Luis García Tojar, soy profesor de Sociología y de Comunicación Política en la Universidad Complutense de Madrid. El elemento clave, con toda probabilidad, para explicar este tipo de fenómenos son las redes sociales. Entonces, la posibilidad de conexión rápida entre individuos, entre minorías sociales, hace que a partir de un montón de opciones minoritarias pueda aparecer un movimiento un poquito más grande. Y probablemente las redes sociales han funcionado como una especie de nexo de conexión entre gente que a lo mejor estaba quizá descontenta ante digamos, la vivencia religiosa dominante, y que se han encontrado en las redes sobre esa idea de que queremos relacionarnos con lo religioso desde otra perspectiva, o con lo católico desde otra perspectiva. O sea que el factor clave para mí son las redes sociales, porque el resto de grandes factores sociales no han cambiado. Con lo cual, lo que se nos ha incorporado es una capacidad de conectividad que antes no teníamos, y eso ha potenciado movimientos sociales en todos los ámbitos humanos, y por tanto la religión pues no es una excepción. Yo empezaría intentando precisar al máximo posible el posible aumento de este tipo de comportamientos. Es decir, es evidente que son muy visibles en las redes sociales, es evidente que antes no podíamos verlos porque al no tener redes sociales, a no ser que tuviéramos contacto personal con esa gente, por tanto pasaban inadvertidos. Es decir, a lo mejor no es que sean nuevos, no es que se hayan creado ahora, es que gracias a las redes sociales los podemos ver. Puede ser eso. Puede ser que efectivamente haya habido un aumento en este tipo de prácticas, y en este segundo caso también es posible que hechos como la pandemia hayan tenido una influencia, ¿no? Un cierto sentido, no sé cómo llamarlo, milenarista de vivencia de la religión, pues puede llevar a buscar una especie de fundamentalismo que no tiene por qué ser violento, pero sí como de un movimiento como de regresar a los principios fundamentales del hecho religioso, en este caso de la cultura católica, que quizá la Iglesia establecida no los está defendiendo suficientemente. Los movimientos fundamentalistas siempre proceden igual, son un rechazo de las estructuras dominantes dentro de ese espacio. Para ese tipo de comunidades que se sienten un poco abandonadas por parte de la Iglesia establecida, un fenómeno como la pandemia puede ser una llamada, es decir, bueno, ya está, necesitamos un cambio porque hemos estado encerrados en casa sufriendo durante un montón de tiempo, y ahí pues nos hemos sentido un poco abandonados por Dios. No sé si puede ser un poco el razonamiento así. Y entonces, gracias a las redes sociales la conectividad es mucho más fácil, pues es relativamente más eficaz construir un movimiento social a partir de esa vivencia. ¿Qué creo que pasa? Vamos a ver, vivimos en sociedades secularizadas. En secularizado significa que el hecho religioso ha perdido preponderancia social. No es que haya desaparecido, pero que ya no determina la vida cotidiana de la gente como sucedió en tiempos remotos. Por tanto, el hecho religioso ha quedado relegado a un segundo plano. Eso es importante tenerlo en cuenta en el mundo contemporáneo. Ese proceso histórico costó mucho esfuerzo y costó muchas críticas, y la religión en el hemisferio occidental nuestro, la religión cristiana, sufrió muchas críticas, fue criticada se llamó antiguo régimen, los revolucionarios franceses llamaron antiguo régimen al tiempo en el que la religión dominaba la política. Ahora ya no es así, con lo cual ha habido un cierto descrédito del hecho religioso en el mundo contemporáneo. Y luego, de nuevo, las redes sociales exponen los manifiestos religiosos a la crítica de gente que no es nada religiosa. Y además, en el caso español,
tuvimos un periodo extraordinariamente largo de dictadura donde hubo una especie de catolicismo, bueno, los sociólogos lo han denominado la época nacional católica, una especie de catolicismo adaptado a la dictadura, donde el catolicismo funcionaba como un apoyo de un régimen que era percibido como opresivo por una parte de la sociedad española. Quiero llegar, por todos estos vericuetos, a la idea de que hay una cierta mentalidad antirreligiosa en este país. Y esa mentalidad antirreligiosa se puede expresar mediante críticas, burlas, porque un poco es el funcionamiento de las redes sociales. Tú dices blanco y aparece, no es que haya otro que diga, no, igual es gris, no sé qué, no, aparece otro que dice, es negro, imbécil. Y además se busca, la red social busca esa polarización de opiniones, con lo cual pues hay una serie de factores, digamos, sociológicos generales y otros más particulares propios de la sociedad española, para intentar llegar a una explicación de eso. ¿Por qué la gente se burla de lo religioso? Porque siempre nos hemos burlado de lo religioso. Léete Gargantúa y Pantagruel, por ejemplo, el libro medieval de la fiesta de François Rabelais, y ahí está la sociedad respetable haciendo sus cosas religiosas y el pueblo riéndose de ellos. La risa ha sido siempre un mecanismo de crítica cultural muy fuerte. Lo que pasa es que ahora las redes sociales nos ofrecen también un altavoz extraordinariamente fuerte para hacer esas críticas, y entonces se genera una especie de polarización en el cual probablemente para las comunidades ateas pues estos grupos son frikis marcianos que no sé qué, y para las comunidades religiosas pues los ateos pues son de nuevo gente incomprensible. Eso es un problema. La secularización de las sociedades contemporáneas hace que se haga cada vez más agudo un cierto sentimiento de necesidad de trascender. O sea, las funciones que antes hacía la religión ya no las hace nadie, las hace la política un poco, pero siempre peor. Y eso lleva a que haya una cierta demanda, por lo menos de discursos de trascendencia, diría yo. Seguramente ahora para muchos jóvenes también está mal visto, es decir, sigue existiendo esa especie de prejuicio antirreligioso, pero gracias a las redes sociales es mucho más fácil encontrar gente que piensa como tú. Y entonces ahí hay una multiplicación del eco del mensaje que puede ser, que puede romper el tabú. Pues a lo mejor llegamos a un momento en el cual este país hace de una vez las paces con su pasado y la Iglesia Católica de Franco pues no es la Iglesia Católica contemporánea y no tiene por qué pagar los pecados, nunca mejor dicho, anteriores, de la misma manera que los partidos políticos de ahora no son los partidos políticos del año 30 y que este país ha cambiado en todos los sentidos, ¿no? Un problema que tiene el catolicismo, al menos en España, es que se está quedando vacío. Las parroquias, claro, hay un problema. Yo creo que el Papa se ha dado cuenta y de hecho no han elegido un Papa latinoamericano por casualidad. Las iglesias evangélicas en América Latina son ya más importantes por número de fieles que la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica sabe que tiene que buscar a la gente, que la gente tiene que darle un mensaje que pueda ser útil para la gente y que con los mismos rollos medievales de hace 300 años pues a lo mejor no llamas la atención de nadie. Bueno, porque precisamente hasta los católicos contemporáneos, y especialmente los jóvenes, pues en cierta forma recelan de esa religión un poco esclerotizada, en rituales de gente mayor, en las parroquias de los pueblos, donde pues la misa es como una especie de salmo que no tiene ninguna, que la gente va, se sienta, escucha el tal, se come la galleta mágica y se vuelve a su casa. No hay una vivencia, o al menos para ciertos jóvenes puede resultar un ritual vacío. Entonces, si hay que afrontar de otra manera el hecho religioso, a lo mejor hay que contarlo de otra manera y hay que implicar un poco más a la comunidad y hay que a lo mejor aprender de otras religiones que pueden estar haciéndolo. Las religiones evangélicas
empezaron como con una especie de rituales festivos donde las misas las cantaban y las cantaban entre todos, y toda la tradición del gospel americano viene de que la misa sea una especie de fiesta donde lo podamos pasar bien, donde hagamos cosas bonitas y nos divirtamos. Frente a ese tipo de religión, entre comillas, divertida, pues la vieja misa católica pues era un poco, no sé, antigua. Entonces no me extraña que dentro de estas comunidades avanzadas, dentro del catolicismo, haya gente que diga, hombre, pues vamos a hacer un discurso un poco más adaptado a los tiempos contemporáneos. En mi época joven, ese tipo de discurso no habría llenado ni un bar del barrio. Claro, eso es un cambio importante. Y a lo mejor dentro de unos años llenan el Bernabéu. Pues sí, o más. Pero efectivamente hay un movimiento emergente ahí, vale. Pero no deja de ser minoritario por ahora. Entonces, ¿cuántos jóvenes de verdad, en porcentaje, se declaran católicos practicantes según el Instituto de la Juventud? Pues una minoría, según el instituto puede ser que hace esas encuestas, una minoría. Entonces queda mucho trabajo por hacer, dentro de esos movimientos. Es eso, que quiero decir, no le resto importancia, simplemente que son un fenómeno emergente y que han encontrado un caldo de cultivo que a lo mejor sea afín. Por un lado, las redes sociales y todo el aparato tecnológico; por otro lado, la cierta crisis del catolicismo tradicional, que está un poco perdido, y esa necesidad de actualizar el discurso y darle un cierto atractivo a través de otros géneros. En misa se ha cantado siempre, pero claro, las canciones que... Yo desde tiempo muy atrás, la tesis esta de la secularización, de que las sociedades iban a abandonar la religión por completo, siempre me ha parecido exageradísima. En clase de sociología política yo creo que lo hemos comentado. Es verdad que la religión ya no es tan importante como lo era en el medievo, pero sigue existiendo un montón de estructuras que tienen sentido a partir de creencias religiosas. Y entonces la sociedad secular no es que no sea nada religiosa, es que es menos religiosa de lo que era la de antes. Y por tanto, las culturas religiosas siguen existiendo entre nosotros. Y si algo nos ha enseñado el cristianismo, es su capacidad de readaptación, de reinvención.